es una responsabilidad el estar permanentemente apoyando todas estas propuestas en las instituciones y a partir del programa Hermes como ese aliado estratégico en diferentes estamentos que se mueven al interior. En este caso que nos ocupa, entiendo que están en una reunión de consejo de padres. Me invitaron para que les hablara sobre lo que es la facilitación eh, de convivencia, como esa figura que de pronto no es muy conocida, pero que nos lo, nos lo facilita, por ejemplo, lo que son los métodos alternos, ya que eh, pues fortalece a partir de la ley 1620, a través de la cual se crea este Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos, y la prevención y mitigación de la violencia escolar. La facilitación es un mecanismo pedagógico. La verdad se buscó una figura que de pronto, a diferencia de la mediación o la conciliación, fuesen como más estrictos frente al proceso que se lleva como tal. Pues estamos en una institución educativa, lo que es la mediación escolar no da alcance a todas las instancias de la comunidad, por ejemplo, a padres de familia, docentes, directivos, y las combinaciones que entre ellas hay, inclusive si se presentasen casos entre estudiantes y docentes o estudiantes y padres de familia, no podría ser atendida por la mediación escolar debido a que es entre pares y es atendida por chicos. Entonces, en este caso, este mecanismo que facilita lo que es un encuentro pedagógico de prevención, de promoción, de atención y de seguimiento, orientados a mejorar de pronto ese clima escolar y familiar, disminuir de pronto esas acciones que atenten contra la convivencia, a la cual las partes acuden de forma voluntaria. Entonces, es aquí donde de pronto las instituciones educativas en los procesos de aprendizaje que deben tener en cuenta que la convivencia no implica ausencia de conflictos. En todo grupo social se presentan este tipo de situaciones debido a la presencia de diversos puntos de vista y múltiples intereses de diferencias que pueden convertirse en motores de transformación, de cambio, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta eh, todo esto, eh, podemos nosotros decir que estos espacios de facilitación, donde se puede acceder de forma voluntaria, claro está, que también de pronto hace que nosotros y esta figura atienda esos casos que, que no alcance la mediación estudiantil, sino que eh, puedan a partir de ese diálogo y esa concertación, dando énfasis de pronto a una metodología de aprendizaje capaz de promover y acompañar esos espacios de, de individuales, inclusive grupales, que se dan, pues entonces nosotros eh, podemos abrir esos espacios de, con las instituciones. Y aquí es donde de pronto eh, hacemos todo un protocolo. Nosotros hablamos con la rectora, con la orientadora, frente a algunos desajustes que se presentan entre los estamentos que hay en las instituciones. Y entonces a veces se presentan algunos desacuerdos entre padres de familia, entre docentes, entre los mismos padres.
entre los mismos docentes, y esto hace que podamos propiciar esas invitaciones a la participación y que podamos hacer diagnósticos eh, que puedan acercarnos a esa participación de la facilitación, a ese encuentro con el otro, eh, pudiendo de todas formas ser partícipes cada uno de poder expresar libremente ese sentir, lógicamente con todo el respeto que merecemos todos los seres humanos, y poder, por ejemplo, si son grupales, poder, si bien no descartar a nadie, porque pues todos merecemos estar exponiendo nuestros puntos de vista, pero como colectivos sí podemos generar voceros que representen, digamos, los intereses, en este caso, por ejemplo, de Consejo de Padres, que representen y que sean voceros de este consejo ante la instancia que de pronto requieran solucionar algunos conflictos. Esto hace que si bien algunos son voceros, representantes, los otros puedan también estar participando y escuchando, porque en el momento de tomar decisiones, de hacer acuerdos, pues todos tienen que votar, porque si bien hemos dado, digamos, la potestad para que otro nos represente, pues también tengo todo el derecho de escuchar cómo se dan esos diálogos, cómo se hacen esos acuerdos, porque yo voy a ser parte de esos acuerdos, entonces tengo que estar presente para que realmente lo que hemos acordado como colectivo esté muy bien representado en ese encuentro con las otras personas que nos han requerido. Igualmente, se hará el mismo ejercicio con la otra parte, y esto enriquece las posiciones que todos tengamos, y a partir de esos acercamientos que se hagan, de esos puntos que van coincidiendo, podemos ir generando acuerdos. Esos acuerdos no son solamente acordar por acordar y proponer por proponer, sino que deben estar sustentados, deben venir, si yo pienso hacer algún consenso, algún acuerdo de participación con la otra persona, tienen que ser claros. Los acuerdos en estos tipos de espacios son claros, medibles y que sean exigibles, o sea, que estén dentro del alcance de las dos partes para que se puedan cumplir. Y esto es muy importante, porque eh, podemos ir analizando, discutiendo, no enfrascándonos en algunas posiciones que de pronto no nos den salidas, sino que realmente seamos conscientes de todo esto. En algunos casos, hay un micrófono por ahí abierto para que por favor tengamos la precaución de cerrar. Gracias. En algunos casos, y eso ha pasado, pasó el año pasado en algunos colegios en Bogotá, y fue unos encuentros de docentes, por ejemplo, con directivas, y era tan álgido de pronto la problemática que había ahí, que se les sugirió que tuvieran garantes de parte y parte. Entonces los docentes, como tenían su representación de pronto sindical, entonces les dije, invite como garantes a un representante de la dirección sindical, en este caso era la ADE. Interesante, pero también les dije a los directivos, inviten a dirección local. ¿Por qué? Porque esto tiene que ser transparente ante todos, que no se haga nada, que no sea de pronto que esté dentro de la normatividad que nos acoge como comunidad educativa. Entonces, en esa medida
hay como una regulación. Y al haber esa regulación, pues hay un aprendizaje de todos. Entendemos que a veces pues los seres humanos nos equivocamos y que podemos replantear esas posturas, esas posiciones de pronto que uno piensa que son inamovibles y poder discutir y ver cuál fue ese límite donde se rompieron esas y nos sobrepasamos a determinadas orillas que de pronto hasta aquí llega mi participación y empieza la del otro. Y en ese sentido tenemos que ir y nos enfrancamos de pronto en cosas que tenemos que irlas visualizando y ponerlas en tema y le vamos a dar duro a esas, de pronto a esos desajustes que hay, pero suave a las personas para que no hayan afectaciones, porque ustedes saben que en un conflicto siempre hay afectaciones emocionales, afectaciones eh, de tipo relacional, y de pronto no nos podemos ya ni ver y generamos enemistades y cosas que en últimas aquí pasan a un segundo plano cuando ya empezamos a darle duro a ese desajuste y ahí vemos que de pronto sí el diálogo en una forma clara, respetuosa, puede llegar a consensos que ahorita uno visualiza en lo que está pasando en el país y dice uno, no, pero es que eso es imposible llegar. Se llegan a acuerdos y se tiene que llegar a consensos, que, que sí a veces tengo que ceder, claro, y que a veces el otro tiene que hacer lo mismo, y que a veces no por el que hable más duro o el que haga más presión es el que tiene la razón. Entonces, y en un espacio pedagógico que todo es aprendizaje, que todo es construcción, entonces es más enriquecedor. Y eso hace que mm, tanto unos como otros tengamos ese aprendizaje. Y es interesante eh, el ver que sí hay transformación en los seres, y digo en todos, cuando hay un problema en casa, con la esposa, con los hijos, y a veces también tenemos que ir visualizando esos límites. Yo hablaba esta mañana en una formación con la red de mediadores juveniles que entran a participar muy decididamente en las instituciones ahorita, este año, y hablábamos con los docentes y les decíamos los límites a veces son muy delgaditos y a veces, por ejemplo, las violencias que se dan en casa, en el barrio, tanto en institución, tenemos que empezar a distinguir esos límites que cuando los sobrepasamos afectan al otro y empiezan a generar una atmósfera que, que a veces no logramos entender y les decíamos a los chicos, ustedes tienen que influir en sus hogares, tienen que visualizar ahorita que están de pronto a partir de este confinamiento y esta virtualidad que nos ha llevado a tener los espacios de trabajo, de estudio, hasta de esparcimiento en el mismo lugar. Y antes el espacio que utilizábamos para el trabajo físicamente nos separaba del estudio de los chicos y de pronto no estábamos tan pendientes de las clases o los chicos no estaban tan pendientes de que el papá y la mamá estuviesen en su lugar de trabajo, en el escritorio, en su estudio, en su comedor, en su alcoba, porque hemos tenido que adaptarnos a eso. Entonces, a veces esos espacios y ese encierro y esa falta de pronto pues que lógicamente tenemos que cuidarnos, no podemos desbordarnos, entonces hace que esos ambientes
se contaminen y de pronto no sepamos diferenciarlos y llevamos esos problemas de un lado a otro y de pronto veo mi necesidad y no la del otro, entonces nos enfrascamos en eso. Entonces, estos espacios hacen que tengamos esa reflexión, que podamos de una u otra manera eh, contribuir a esa sana convivencia, a esa sana relación que hay entre los seres. Hay de todas maneras, inclusive en las instituciones, y así sea virtual, hemos tenido problemas entre los docentes y hemos tenido que sentarnos y hablar y llegar a acuerdos. Los mismos chicos también, a veces esa interacción hace que se excedan, no sé si por cansancio o por eh, no tener nada más que hacer y entran en unos de pronto enganches que no llevan sino a discordias y a malos entendidos que a veces pueden ir desatándose en cosas que van creciendo. Entonces, pues este espacio que, que se les está mostrando de la facilitación, de que ustedes pueden como consejo de padres poder inclusive socializar con los demás papás de toda la institución, de esos espacios que se tienen para que podamos atender y disminuir estas violencias que hay. Eh, no sé si sepan que van a haber unos eventos de formación a padres, unos webinars que van a hacer y que pueden participar todos ustedes y los invitan al mismo consejo, puede participar de estas propuestas de capacitación que vamos a dar desde el programa y que benefician a estas instituciones que han venido participando con el programa Hermes y que este año damos un énfasis muy importante a las familias y a los padres, porque es dotarlos de herramientas, de decirles que lógicamente necesitamos saber cómo proceder en algunos casos, de cómo ayudar a estos chicos que a veces pues no sabe que el encierro a veces perjudica, pues en la región es mucho más fácil a veces que puedan salir, puedan estar de pronto en sus hogares, y es, por ejemplo, la parte rural es más fácil, están de pronto mucho más descontaminados de ese encierro, no están tan de pronto con esas energía que gastar y de pronto pueden tener esos espacios más seguros, pero hay algunos que no, hay unos que les toca mantener ese encierro en, en casa, y esto hace que nosotros como padres podamos fortalecer esos encuentros y esas interacciones que tenemos en familia y también interacciones con nuestras clases virtuales, eh, el que abramos esas pantallas y podamos participar, el ser más activos y no dejar en una decir a veces que si yo veo que están escuchando a la clase, pero como que no me involucro, como que no tiene que ver conmigo. Y esa es la responsabilidad que tenemos. Es el que, si bien los profes se dedican y hacen y generan toda una pedagogía adaptándola a esta virtualidad, pues es un desgaste que se tiene y es algo cuando no se encuentra de pronto esa respuesta por parte de algunos estudiantes. Estoy diciendo que todos hay los que son muy comprometidos, muy entregados, participan y todo esto dentro de toda la regularidad que debe haber y todo el protocolo que se establece por parte de las instituciones para esta participación. Hay que entender ambos espacios, cómo se mueven tanto los profesores
que saben todo lo que se tiene que ver. Esta virtualidad nos llevó a trabajar más del horario que tenemos establecido, pero también entendemos que estos chicos que están en la virtualidad a veces no es fácil, les tocó adaptarse, creo que a todo el mundo a participar y hacer esto una realidad. Entonces, esos consensos que nos llevan a que no podemos ser tan rigurosos a veces por calificar algunas situaciones, sino que a partir de ese consenso, de esas claridades y entender que cada uno tiene unos espacios y un propósito de pronto para interactuar. Entonces, pues estos espacios son los ideales para que podamos entender y podamos expresar todo ese sentir. Eh, entonces, pues eso quería que supieran de la facilitación. Entonces, hay encuentros individuales, o sea que tenemos entre pares, entre papá, mamá, papá, profesor, profesor, estudiante, estudiante, directiva, directiva, profesor, y esa combinación toda la proporcionamos nosotros para que se den esos espacios de escucharnos, de saber en qué estamos, de poder participar activamente con lo que la institución nos ofrece a partir de estos encuentros de facilitación y en el caso de los chicos de mediación también escolar, virtual. Entonces, quisiera escucharlos a ustedes si tienen algunas dudas, algunas inquietudes, algo que de pronto yo les pueda aclarar y que también de pronto eh, veamos si estos espacios los necesitamos dentro de la institución para atender alguna necesidad específica. Entonces, pues me gustaría que ustedes también pudiesen participar frente a lo que les ha parecido, de pronto el haberles compartido lo que es la figura de la facilitación dentro de la institución. Se concede el uso de la palabra. Si alguien quiere extender o si, doctor Pedro, usted quiere continuar con la exposición primero, porque no sé si de pronto va a hablar de la mediación, la facilitación y la conciliación en su extensión. En este momento abrimos la sesión porque como apenas ha habido el abrebocas, ¿no?, de la presentación para los padres, digamos que este tema es muy conocido por los alumnos que han estado en el proceso Hermes, pero a veces digamos que se confunde una con la otra. No sé si usted quisiera terminar su explicación y ya en el chat ellos nos van escribiendo qué inquietudes o qué preguntas podrían tener en el momento. No sé si sea oportuno más bien escucharle a usted sobre estos procesos y el beneficio que trae y esa sanación que le trae a Colombia. Estos procesos de facilitación, mediación, concertación, conciliación. Bueno, a partir de la Cámara de Comercio y de todo estas figuras de conciliación y mediación, la figura de la conciliación es, digamos, la que está legalmente estipulada a partir como del año más o menos 99, donde si ustedes se acuerdan, los edificios en Bogotá se estaban hundiendo de la cantidad de procesos que llegaban allá de los juzgados. Entonces tocó, quien trajo esa figura al país fue el Banco Interamericano de Desarrollo. Y buscó un aliado estratégico también, y entonces decidió que fuera la Cámara de Comercio como ese ente que no es gubernamental, sino que es privado, y que de pronto lo escogió por no de pronto ser politizado también en esas circunstancias
lo que hizo es que a través de la Cámara de Comercio se empezó a capacitar a todo lo que eran magistrados, abogados, jueces, todos los que influían dentro de una justicia ordinaria. Y inicialmente podían ser abogados y otros profesionales los que podían ser conciliadores. Y en ese caso la conciliación entra a ser como prerequisito para esos procesos ordinarios que antes de iniciarlos se da la posibilidad de asistir a un encuentro de conciliación. Política, esta figura es muy conocida en muchos ámbitos, la atienden inclusive las universidades en sus centros con sus estudiantes que están ya en último grado y atienden estos consultorios jurídicos también muchas entidades, la personería, las notarías también tienen centros de conciliación. Y esto hace que de pronto esos procesos que eran tan largos, 5 o 6 años, se pudiesen resolver más rápido. Segundo, con menos desgaste emocional y lógicamente económico. Pero hacía falta como algo después de estipular esa conciliación en derecho. Y era que tocaba llegar de pronto a las comunidades, a esos líderes comunitarios que también se pudieron investir de justicia y poder ser conciliadores en equidad. Y aquí en esta parte era empezando gratuita en comunidad, la conciliación en derecho tiene sus costos, son atendidas por abogados. Entonces, la conciliación en equidad llegaba entonces a esos problemas de vecindad que teníamos, también atendía todo lo que era problemas, inclusive en las comunidades rurales, todo eso del uso del agua, también el vecindario, por ejemplo, que me afecta con los cultivos que se tiene y de pronto no tiene un buen manejo de esos residuos de agua que vienen de pronto ya un poco contaminados. Todo eso tiene que ver y que a veces se iban en procesos muy largos y la conciliación logró que esto se fuese tratando más rápido. Se agilizó, se le llegó a todos los estamentos de la sociedad y esto hace que empiece a coger mucha fuerza, pero quedaba algo también suelto y era esa violencia que había con los niños, que se visualizaba, que se veía de pronto desde el bienestar familiar y que era muy difícil llegar. Entonces se propuso que a partir de la conciliación escolar, los chicos están concentrados en los colegios, se pudiese atender esa conciliación allí. ¿Cuál es la diferencia con la mediación? Una, que aquí en nuestro país no está legalmente legalizada, digamos, la mediación como tal, pero que en conciliación el que dirige, pero el que toma, digamos, la opción de esos acuerdos, pues son las partes, son las que proponen y el conciliador lo que hace es guiarlos para que logre haber equidad en esos acuerdos. El derecho se va más que todo a lo que solicita una de las partes y entonces se va a esa retribución. Y entonces se va a una justicia retributiva en ese sentido. Y en equidad se suaviza un poco más porque pues ya pues esos intereses también se cubren en el sentido de que se satisface, digamos, esa necesidad
de las partes en conciliación escolar es mucho más cálida, se va más al sentir de cada ser, a ver esas emociones y esos sentimientos que entran en juego. Lógicamente también, pues esa transformación que hay a partir de entender que yo estoy en un conflicto y que esa relación se me ha deteriorado y que a veces cosas pequeñas pueden llegar a ser grandes si no las atendemos. En últimas, los métodos alternos, tanto conciliación, mediación, facilitación, que es una figura más para, para las instituciones educativas. Especialmente la adoptamos para que no llegase a instancias que de pronto la conciliación en derecho o en equidad puede hacer tránsito a cosa juzgada y préstamo ejecutivo. Y a veces la tomaban como un prerequisito nomás y ya iban, por ejemplo, las partes con sus abogados y decían, listo, vayamos, no queremos ningún arreglo y seguimos un proceso ordinario. Lógicamente uno entiende que un abogado y una de las partes pues tienen diferentes posiciones frente a cómo llevar esos procesos. Hay abogados que entienden esta figura como un medio de poder solucionar pronto, rápida, de pronto estas controversias que se dan entre las personas. Hay otros que no, hay otros que van más por esa mástica, o sea, que viven de un proceso y se benefician de él. Y es respetable, es la manera de cómo cada uno ve eh, la vida y cómo la lleva a su feliz término. Lo ideal es el que podamos colaborar para que se empiece a distensionar esos conflictos que se dan en la sociedad. Hay otros métodos que también se utilizan, métodos alternos que también de pronto no son tan conocidos, pero que también llevan a un muy feliz término, ¿no? Claro, la negociación es otro método alterno eh, que también se utiliza para algunas controversias y sobre todo en estos procesos que se llevan a nivel laboral y hay esos tribunales también de arbitramiento que cuando no llegan a un consenso deciden y toman partido en el buen sentido de si ustedes dos no pudieron a partir de la conciliación, entonces vemos todos los beneficios que se tienen de lado y lado y toman partido. No, generalmente cuando hay esas intermediaciones que se dan entre estamentos ya a nivel más grandes, en centrales obreras, eh, las mismas, el mismo gobierno a partir de los ministerios y a veces no favorecen mucho esas negociaciones, por ejemplo, el salario mínimo. Generalmente no hay como un punto de acuerdo entre las necesidades que se tienen de un lado y las posibilidades que se tienen de acceder, digamos, a esas pretensiones y generalmente termina siendo por decreto y no cubre de pronto esas necesidades. Son negociaciones a veces que dejan a veces sin sabores. Eh, También está el arbitramiento. El arbitramiento es una instancia que ha cogido mucha fuerza, sobre todo en estos 2 últimos años. eh, Se ha visualizado que el arbitramiento eh, tiene fuerza en el sentido de que es un tercero neutral, pero técnicamente capacitado para atender diferentes controversias. Por ejemplo, si es de una parte de pronto que tiene que ver con cuestión, por ejemplo, de
utilización del suelo marino. Pues no cualquiera puede hacer porque tiene que tener conocimiento de esto, o si es de transporte, o si es de pronto de manufacturas, o si es de grandes cultivos o algo, tiene que ser muy técnico. Y eso ha venido cogiendo mucha fuerza. La Cámara ahorita es líder a nivel internacional de una escuela de arbitramiento, y genera esos árbitros, pueden estar en cualquier parte del mundo, las partes, el mismo árbitro puede estar aquí o en Panamá o en el sitio que de pronto eh, tenga que estar o viva, y se pueden dar todas esas eh, atenciones a nivel ya de pronto mucho más elaboradas frente a ese arbitramiento. Ahí se ha querido bajar igual que la conciliación en equidad, que haya un arbitramiento social, comunitario, que acerque mucho más y beneficie a la comunidad, y que sea también gratuito. Eso hace que las personas en sus comunidades estén más protegidas y mejor de pronto guiadas frente a todos estos procesos de familia, civiles, todo esto que de pronto a veces enredan a las personas en ese sentido. Eh, Estos temas se les va a ampliar mucho más en esa capacitación. Por eso no he entrado en tanto detalle, porque como está prevista esa capacitación, ese webinar, también quedamos con, con el equipo en de pronto no sobrepasar, digamos, los temas que se van a dar en un lado y en el otro lado. Entonces, por eso yo de pronto me voy a detener acá. La intención, si bien es el poder visualizar bien lo que era la figura de la facilitación para la atención de estos casos en la institución, eh, y ver que se puede acceder a estas figuras muy fácilmente. La Cámara de Comercio tiene mm, posibilidades inclusive de atención virtual. Entonces, cuando lo requieran, en el momento que requieran a nivel de un ya personal, eh, que necesiten hacer esto, lo pueden recurrir, entrar a la página de la Cámara de Comercio, y ahí es muy fácil acceder a cualquiera de estos portales y solicitar de pronto a nivel personal, ya sea en equidad o ya sea en derecho, y poder acceder a estas figuras. Eh, yo les gustaría que los papás que están aquí y que pertenecen a este consejo de padres, me mostraran esas inquietudes que tienen ustedes frente a esos encuentros de participación, eh, para mejorar las convivencias en la institución, para ver también qué se puede, y desde ustedes también qué proponen para todas estas dificultades que se tienen al interior de las instituciones. Bien, está abierto el chat por si querían escribir, y si prefieren levantar la manito, con mucho gusto. Alexis nos está ayudando, moderando la reunión, y la profesora Nina Bejarán. Entonces, la pregunta que acaba de hacer, para poderle ceder la palabra y escuchar su pregunta, por favor. No, señor, no tenemos mano levantada, y en el chat tampoco tenemos preguntas. Sí, hay una mano levantada de parte de Gina, rectora. Dinos, Gina. Sí, bueno, pues a mí me parece que valdría la pena tal vez como mirar esa ruta, doctor Pedro, cómo los papás pueden acceder, digamos, en un momento determinado de manera particular, acceder a este servicio,
o de repente si como colectivo también piensan o sienten esta necesidad para generar un espacio de facilitación. Entonces, ¿cómo podrían ellos en los dos casos acceder a estas facilitaciones? Bueno, una de las partes para poder acceder de pronto al programa, a las facilitaciones, pues es a partir de un correo que tenemos nosotros del programa. Es programahermes@ccb.org.co. De pronto estos links de mandar el caso, de solicitarla formalmente, pues es a partir del colegio, de pronto orientación, de coordinación, el que puedan solicitar que les envíen el link. No se los dejamos abiertos en el sentido de que pues hay formas de poder registrarlos y que lo tengan ustedes y puedan de pronto acceder, porque al fin y al cabo, como es en la institución, pues el hecho de que digan, bueno, vamos a solicitar un encuentro de facilitación, pues indudablemente pues lo pueden hacer a partir del correo de la Cámara del programa Hermes. Entonces, pues ahí se puede acceder fácilmente a, a ese espacio. Ya les busco el link de la solicitud de facilitación y se las puedo inclusive colocar en el chat para que ustedes puedan de pronto acceder pues fácilmente. Lógicamente hay un protocolo para la atención de estos casos y es el que uno es solicitarlo, dos, el que podamos contactarnos con de pronto permítame un momentico. El que podamos de pronto nosotros socializar y contextualizarnos más sobre el caso que se tiene, la voluntad de que podamos nosotros, de que las partes quieran acceder. Sabe que esto se trata de la voluntariedad que cada uno tiene. Entonces, si ustedes, por ejemplo, van a invitar a la instancia de la institución, pues toca hablar con la instancia de la institución si ellos quieren participar. Y para eso también toca explicarles que se trata de la facilitación y cómo es el encuentro. Entonces, lógicamente nos reunimos, hacemos una sensibilización diagnóstica, hablamos sobre el conflicto que se quiere, cuáles son esas diferencias que existen. Si es de pronto un colectivo, pues es mirar quién va a ser el vocero de esos colectivos o quiénes. Pues yo siempre pienso que máximo 3 serían los voceros con voz y con definiciones frente a las propuestas. Lógicamente se recomienda que se reúna el colectivo que le proponga y saquen, digamos, cuáles son los puntos a tratar y cuáles son de pronto esas propuestas que se empiezan a trabajar. Lógicamente, si dentro de la facilitación se requiere un tiempo para que ellos discuten y evalúen con su colectivo las propuestas que se van a realizar, o también de pronto las decisiones que se van manejando dentro
el transcurso de la atención, se puede solicitar de pronto receso, aplazamiento, y se hará no es estricto en que una sola reunión se lleguen a esos consensos. Pueda que se tarden más, como pueda que sí, se pueda llegar a un consenso muy fácil y muy decidido, y la idea es que el colectivo, si es a partir de colectivo, participen todos, y en el momento de llegar a esos consensos, levantemos la mano si estamos de acuerdo. Si no estamos de acuerdo, pues lo expresamos por qué no estamos de acuerdo, y se reevaluará, digamos, esa propuesta con el colectivo, porque de eso se trata, de no de imponer, sino de llegar a consensos, que esos acuerdos sean sustentados. Diga, mire, yo propongo esto por esto, esto y esto. Y el otro también, al analizar y recibir, bueno, ustedes dicen, yo no tenía de pronto en cuenta ese punto de vista, pero yo sugiero que podamos ceder en esto y en esto. Y ahí es donde se empiezan a generar acuerdos que de pronto beneficien a los dos colectivos o a las partes, si son en ese sentido. Ese enlace se los mando con la orientadora, con la rectora, porque aquí creo que no me permite añadir nada al chat, entonces se los estaría mandando al consejo a partir de la institución, para que puedan ustedes solicitar esa facilitación, y a partir también del correo de la institución poder decir, mire, estamos solicitando y les hemos mandado un link en estas y estas condiciones, porque a veces hay necesidad de hacer aclaraciones o como les decía, ampliar un poco el contexto en el cual se